Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, os quería advertir antes de que veáis este vídeo que si sois aprensivos creo que es mejor que no lo miréis. Es un vídeo de crónica negra, a mí me encanta la crónica negra, admiro a los periodistas que se dedican a esto y yo humildemente hoy voy a contar un suceso que estremeció este país en el siglo XX, del que todavía se habla, del que todavía se hacen películas, libros, novelas, etcétera, porque es hasta dónde puede llegar el amor de una madre, ¿no? El amor de una madre es lo mejor del mundo, desde luego, así lo sentimos todos los seres humanos, pero este amor llevado al exceso puede ser incluso un amor asesino. Bueno, a principios del siglo XX vivía en Ferrol, en Galicia, un procurador y abogado, un hombre liberal, un hombre muy conocido en la ciudad, un hombre adinerado, que tenía únicamente dos hijas, la hija mayor se llamaba Josefina y la pequeña se llamaba Aurora. No les llevó a una educación especial ni cursaron cursos universitarios, pero eran mujeres muy instruidas, toda la biblioteca paterna estaba a su disposición, eran muy inteligentes las dos, y este señor era tan liberal, que la mujer tenía un amante y a él no le importaba, y llegó un momento en que este amante se acostó también con la hija mayor, con Josefina, y la dejó embarazada. Bueno, hubo vergüenza, pero desde luego el padre en ningún momento dijo que este niño tenía que darse en adopción o tenían que decir que era hijo de una criada como se hacía en esa época, sino que tuvo a este hijo, lo tuvo en Betanzos concretamente. Lo que pasa es que a la hija no le gustaba el ambiente provinciano, no le gustaba Ferrol, no le gustaba Galicia y se fue a vivir a Madrid con gran egoísmo, evidentemente, y dejó a este hijo que se llamaba Pepito, lo dejó en manos de su hermana, que en esa época tenía 15 años, de su hermana Aurora. Bueno, la hermana Aurora pues lo cogió como si fuera un muñeco, porque dijo, bueno, voy a hacer experimentos con este bebé que me han puesto en las manos y que no es mío. Lo voy a convertir en un ser prodigioso, en una persona especial, lo voy a hacer inteligentísimo. Y entonces le enseñó música, tocaba el piano delante del niño desde que era muy pequeño, lo llevaba a conciertos desde que era muy pequeño y evidentemente este niño se convirtió en un prodigio de la música hasta el punto, tocaba el violín y el piano y hasta el punto de que a los 4 años hizo su primer concierto, participó en dio su primer concierto de violín en París, perdón, en Madrid, delante de la reina madre, delante de toda la aristocracia. Entonces, bueno, fue un prodigio que salió en toda la prensa, le llamaban el Mozart madrileño, el Mozart de Madrid, el Mozart gallego, y al final la madre, bueno, esta madre egoísta, cuando vio que este hijo iba a ser un prodigio, pues se convirtió en su manager, su representante, bueno, no sé cómo decirlo, se lo sacó de los brazos a su hermana, ¿no?, que nunca más volvió a convivir con él, y este niño se convirtió en un prodigio que actuó delante de los zares, fue a Cuba, hizo unas giras gigantescas en Cuba, iba vestido como un principito, como Mozart, tocaba el piano, tocaba el violín, luego empezó a componer. Bueno, Pepito Arriola, que ese era su apellido, porque ella le puso el segundo apellido de su padre, que era vasco, el segundo apellido, Pepito Arriola se convirtió en un niño súper famoso en los años 20, 30, 40 del siglo pasado. Entonces, ¿qué pasa? Que Aurora se quedó sin su juguete, se quedó sin su niño, pero dijo, oye, pues me ha salido muy bien esto, pues quizá yo también en el futuro pueda tener mi propio hijo, mi propia hija, y también puedo convertirla en una mujer, en la mujer nueva, ¿no? Ella tenía el empeño de tener una hija, ella no quería tener un hijo, ella quería tener una niña. Entonces, Aurora, que era una persona con unas ideas extremistas, ¿no? Bueno, decía que el amor, ¿no?, que lo que mantenía sujetas a las mujeres era el amor y el sexo, que por eso ellas no habían podido desarrollar todo su potencial. Ella abominaba de estas dos cosas y a los 35 años pues era virgen, ¿no?, pero en su cabeza había madurado que ella quería crear, ¿no?, ese concepto nietzscheano del superhombre, pero en su caso era la supermujer, ¿no?, y queríamos crear una mujer especial de carne, no una muñeca de carne, en la que ella pusiera todo lo que sabía y que esa mujer salvara al mundo. Entonces, lo primero de todo era buscarle un padre, y entonces quiso, como ella quería que fuera un producto suyo, de su propia cosecha, no quería ninguna intervención de varón que estuviera ahí metiéndose con la educación de su hija, ella sabía que iba a ser una hija, buscó un sacerdote, ¿no?, porque un cura, pues evidentemente no va a reclamar nunca un hijo, era un sacerdote de Lérida, que estaba en esos momentos en Ferrol, era un sacerdote castrense, tuvo 3
relaciones sexuales con él, en la tercera relación sexual se quedó embarazada y una vez se quedó embarazada y supo que estaba embarazada, se fue a Madrid y dio a luz a su hija en Madrid, porque evidentemente ella lo deseó tanto, que al final era una hija, o fue simplemente una casualidad, pero dio a luz a una hija a la que le puso por nombre Hildegard. Bueno, Hildegard, ella puso todos sus sentidos, ¿no?, en educar a esta niña para que fuera un prodigio, y lo consiguió, al precio de apartarla absolutamente de otras niñas, de que no jugara, no sabía lo que era un juguete, no sabía lo que había niños de su edad. Estaba desde que que empezó a balbucear las letras, la quiso convertir, la quiso estudiar, la quiso meter en unas obligaciones increíbles. O sea, esta niña a los 2 años ya leía con un método, por cierto, que yo lo intenté luego hacer con mi hijo y que no me dio resultado, pero a los 2 años ya leía perfectamente. A los 3 años, 4 años, leía ya periódicos, revistas, libros, estaba formando. A los 7 años hablaba 6 idiomas nada menos. Terminó el bachillerato a los 13 años con unas notas extraordinarias, se apuntó en la Facultad de Medicina, terminó con premio extraordinario a final de carrera a los 17 años, era abogada, lo que pasa es que no podía ejercer hasta los 21 años, y mientras, para entretenerse, a los 17 años se matriculó en Filosofía y Letras y en Medicina. Pero no solamente tenía esta actividad, era una alumna excelente, ¿no?, sino que además escribía libros. Se empezó a cartear, como hablaba muchos idiomas, empezó a cartear con las grandes personalidades de su época. H.G. Wells se lo quiso llevar, por ejemplo, a Inglaterra. Estuvo en contacto con todas las feministas y con todos los movimientos eugenésicos que había en Europa en esa época. Escribió 15 libros, se convirtió en la sexóloga, en la estudiosa de las mujeres más importante de su época. Esto era a principios de los años 30, plena república, cuando empezaba la república, y fue vicepresidenta del Partido Socialista de Madrid. Ella no era una gran mitinera, no era una gran oradora, pero también se estaba formando en eso. Lo que ella hacía era escribía en un montón de periódicos, y se apartó de los socialistas que no eran lo suficientemente revolucionarios, sobre todo cuando quisieron hacer pactos con la reacción, como decía ella. Se hizo del Partido Federal, se convirtió en una furibunda antipolítica, decía que los políticos solamente iban a medrar, y a los 18 años era una luminaria que asombraba absolutamente a todo el mundo. Vivía con su madre en la calle Galileo. La madre estaba súper satisfecha porque había dicho, ya he hecho, esta es la encarnación de lo que yo quería. Vivían en la calle Galileo las dos, vivían con una criada y vivían con muchos animales porque les gustaban mucho los animales, vivían con perros, con gatos, y la madre estaba orgullosísima, pero en ese orgullo empezó a meterse, ¿no?, la serpiente, ¿no?, de la envidia, de los celos, ¿no?, de la rivalidad. Empezó a ver que su hija, ella había criado precisamente, educado a una hija independiente, y cuando esta hija empezó a independizarse, eso ella no lo podía asimilar. Entonces, cuando empezó su hija a tomar sus propias determinaciones, porque siempre iban juntas a los mitines, a cualquier acto al que acudía Hildegard, iba siempre con su madre, con Aurora, ¿no? Y entonces la madre empezó a tenerle como envidia, celos, empezó a apartarla de su entorno, creía que la dominaban demasiado, ¿no? Que dejó de contestar las cartas, no se las entregaba para que no las contestara, le ocultaban mitines, la iba a buscar a la salida de cualquier sitio donde iba y la obligaba a irse a casa, la quería encerrar, la encerraba a veces con llave, se iba y la encerraba con llave. Claro, ella era joven, pero al mismo tiempo tenía una actividad extraordinaria, era una sabia, era una mujer conocidísima. Vosotros vais a algún periódico de aquella época y salen sus noticias, y las declaraciones que hace salen en portada, porque eran además declaraciones explosivas, ¿no? La mejor manera de limitar los nacimientos es hacer la vasectomía a los hombres, por ejemplo, decía, ¿no? Y entonces, todas sus declaraciones eran siempre muy revolucionarias, sobre todo en aquella época. Por cierto, era contraria a que se le diera el voto a las mujeres. Es curioso, en aquella época las mujeres no podían votar, y ella, junto con Victoria Kent, era contraria porque decía que las mujeres estaban tan imbuidas de religión, las dominaban tanto los curas, que el voto de ella siempre sería reaccionario, ¿no? Y entonces ella decía, que tengan una actividad política, sí, pero que puedan votar, ¿no? Entonces,
entonces, esas contradicciones propias de la época. Y entonces, bueno, la madre fue empezando a tener celos, empezando a tener envidia de la hija, empezó a hablar primero mal de ella, empezó primero a criticarla, luego pues no podía más, en su cabeza todo era una especie de olla, ¿no? La presión, ¿no? No sabía cómo asimilar esta nueva mujer que al mismo tiempo, claro, el que ella tuviera éxito sería que su hija fuera una persona absolutamente independiente, pero independiente que también quería decir independiente de ella, que era lo que no podía soportar ella, ¿no? Y entonces dijo, no puedo más, me voy a quitar la vida. Se subió a la azotea de su casa y se quiso tirar, se quiso suicidar, porque dijo, yo esto no puedo. Y justo antes de tirarse a la azotea dijo, no, es que yo no tengo que suicidarme, yo tengo que matarla, porque es que cuando a un escultor le sale mal una escultura, la destruye, pues yo tengo que matarla. Y entonces fríamente fue y le dijo, se lo dijo a la hija, le dijo, oye, te tengo que matar porque tú te estás saliendo de mí. Y la hija dijo, bueno, pues mátame. Esas escenas así, madre e hija, ¿no? Pues mátame. Y entonces ella pensó en su delirio, pensó que la hija le había dado permiso. Todavía pasaron unos meses, pero cuando vio que la hija le empezaban a gustar los chicos, como es natural, ¿no? Ella siempre le había puesto esa prohibición, no, nada de hombres, nada de sexo, nada de hombres, nada de amor romántico, por ahí empezarás a caer. Y cuando la hija empezó a ilusionarse, pues con algún chico, no hay un nombre concreto, ¿no? Pero empezó a rodear, era mona, la chica era mona, tenía un gran atractivo porque tenía una fuerza increíble, ¿no? Y entonces empezaron a llamar hombres, empezó algunos a ser más asiduos de ella. La madre ya llegó a esa determinación fatal y una mañana lo calculó todo fríamente, y mientras la hija estaba durmiendo en su casa, ¿no? Estaba durmiendo, ella le dijo a la criada, sal a pasear a los perros, ¿no? Y entonces le pegó 4 tiros mientras la hija dormía. Le pegó uno aquí, otro en la mandíbula y el otro en el cuello. Hay fotografías de Hildegard con los disparos que le hizo su madre en la cara. Entonces salió fríamente, ella había cumplido con su obligación, pues salió fríamente, bajó abajo a la portera y le dijo a la portera, óyeme, recoge al gato porque yo voy a estar un tiempo largo sin volver. Ella, su preocupación eran sus animales. Ella estaba con el deber cumplido, se fue a hablar con su abogado y junto a su abogado se fue a entregar a las autoridades y dijo, he matado a mi hija. ¡Oh! Al día siguiente todos los periódicos de Madrid, Hildegard, su madre, la calle Galileo, episodio sangriento. Bueno, y ella se mantuvo en todo momento, se mantuvo serena, dijo, sí, la he matado, porque ya no era la mujer, yo la había creado, era un trozo de carne que yo había creado. Y se volvió mal, era una escultura que se estropeó, que estaba mal hecha y la tuve que destruir. En ningún momento negó su crimen. Hay una fotografía muy curiosa del juicio que se le hizo, porque sale como vestida de noche con un traje como de noche de tirantes, y entonces lleva, para ocultar que va esposada, lleva un ramo de flores en las manos, y en todo momento ella, claro, la defensa suya era muy difícil, porque ella en todo momento decía, sí, yo la he matado, era mi obra, yo lo podía matar, yo la podía destruir porque era mi obra. Entonces, bueno, el problema estaba en si estaba loca, ¿no? O si realmente estaba cuerda. Si estaba loca, incluso podían, meterla en un manicomio, y si estaba cuerda, pues en esa época pues estaba el garrote vil, lo hubieran matado, ¿no? Tuvo unos abogados muy buenos, cubrieron el juicio, está muy bien cubierto por el periodista Eduardo de Guzmán, que yo no sé si os he hablado de él, pero es uno de mis escritores favoritos. Tiene un libro sobre la guerra civil, el final de la guerra, que se llama La muerte de la esperanza, que yo os lo recomiendo porque es un libro brutal, muy difícil de encontrar, creo que está descatalogado, y cubrió muy bien en su periódico En la Tierra, cubrió muy bien el juicio, todos los testigos que se llevaron, todo está en las hemerotecas, lo podéis consultar. Y al final la condenaron a cadena perpetua, y entonces ella aceptó la condena, dijo, sí, no me importa, yo la he matado, o sea, no solamente lo confesaba, sino que estaba orgullosa de eso, ¿no? Y entonces estuvo un año en la prisión de Yeserías, ahí puso a todas las reclusas, las puso en pie de guerra, armaba unos follones impresionantes,
unos motines impresionantes contra las carceleras que al final la trasladaron al manicomio de Cienpozuelos. Todo el mundo creyó que había muerto en la guerra civil porque lo bombardearon, el manicomio lo bombardearon varias veces, pero al final se supo que había muerto en el año 1955 de un cáncer. Y uno de sus médicos contaba que sus últimos años, además de pavonearse siempre, yo he matado a mi hija, yo he matado a Hildegard, yo al final he cumplido con la obra de mi vida, ¿no? Al final lo que hacía era que no podía tener animales en el manicomio, evidentemente, y entonces ella hacía animales y personas de trapo, con trapos viejos, con todo eso, les ponía brazos, les ponía cabeza, les ponía todo, y entonces los hacía hablar a los muñecos, les hacía hablar, hola Hildegard, ¿cómo estás? Bien, bien mamá, ¿cómo va todo? Y hablaba como si fuera su hija, pero de repente la hija se revolvía, el muñeco se revolvía, no, eso no quiero hacerlo, no quiero hacerlo, y que entonces empezaba a pegar con el muñeco a las otras internas, o empezaba a pegar en ataques de locura increíbles, y al final falleció, como os digo, en 1955. Su primo, Pepito Arriola, con el que ya no tuvo ningún contacto más, volvió a España después de la guerra, estuvo de director de la Orquesta Filarmónica de Berlín, tuvo una carrera excepcional, pero luego volvió después de la Segunda Guerra Mundial, volvió a España y murió un año antes que su prima, arruinado, solo y olvidado por todos. Bueno, esta es la historia de Hildegard y de su madre. Aurora de Sangre es un libro buenísimo hecho por el escritor del que os he hablado antes, que es de donde he sacado todos los datos. Ha habido libros muy buenos, Almudena Grandes ha escrito sobre esto, hay muchos libros, hay películas de Fernán Gómez, hay una película reciente también muy buena, pero yo quizá por el impacto que me hizo, porque fue el primero que leía, yo creo que el mejor es el de Eduardo de Guzmán, que os recomiendo encarecidamente. Es un episodio que ahora se cumplen 90 años, se han cumplido, el año pasado se cumplieron 90 años de estos hechos que os relato. Es un episodio hasta dónde puede llegar el amor de una madre, ¿no? Que puede ser también egoísta y destructivo. Y bueno, yo os emplazo para el próximo vídeo. Yo espero que os lo hayáis pasado bien también con esta crónica negra, porque también, no sé, sufrir y tener miedo a veces también es divertido. Bueno, os envío un beso enorme, enorme, enorme a todos.